Bienvenidos a otra entrega de MG Tips. En este caso te voy a dar algunos consejos de cómo sacarle al atardecer. Va el primer consejo que te voy a dar. En las fotos de atardecer y del amanecer no podés improvisar. Así que lo primero que tenés que hacer es planificar la toma. ¿Cómo la planificás? Bueno, tenés que saber por dónde va a ponerse el sol. Por ejemplo, en el celu yo tengo una aplicación que te la voy a dejar aquí abajo que se llama Sun Surveyor. Te la bajás y eso te va a decir, por ejemplo, acá me dice que el sol está allá, obviamente, pero que a las 6 y pico de la tarde va a estar allá y se va a poner por allá. Entonces yo voy a saber exactamente a dónde estar parado, poder planificar la toma y hacer lo mejor posible. Algo que vas a tener que tener muy en cuenta es que lo mejor es subexponer la foto un punto. ¿Qué significa subexponer? Oscurecerla un poco a la foto. ¿Por qué? Porque cuando la oscurezcas un poquito la foto vas a realzar los colores y los contrastes. Otro punto a tener en cuenta es el balance de blanco. Si podés poner el balance de blanco mejor en sombra, es perfecto, porque justamente lo que va a hacer es darte los tonos un poquito más cálidos. Incluso en un día nublado como ahora vas a ver que el sol va a ir bajando y ya tenés ahí algunos rayos para sacar. Así que también te recomiendo que vayas jugando un poco con las distancias focales. ¿Por qué? Porque jugando un poco con las distancias focales vas a hacer algún plano más cerrado o algún plano más abierto para dejar un poco más de cielo, o cerrado si querés darle algún detalle más a la nube y al rayo ese que está cayendo ahí. Te cuento un dato, estamos entrando, hay dos horas fundamentales en lo que es el atardecer, tenés que conocerla. Uno se llama hora dorada, la otra se llama la hora azul. ¿Qué significa cada uno? Bueno, la hora dorada es antes de que se ponga, digamos unos 20 minutos antes de que se ponga el sol, o sea, está el sol todavía sobre el horizonte. ¿Por qué se llama dorada? Porque todo está teñido por un color dorado que te lo da el sol justamente. Cuando el sol se pone y hasta unos 20 minutos después o media hora después de que se puso, donde ya no ves el sol, se llama la hora azul. La hora azul significa, o sea, se llama así porque todo está teñido por una tonalidad azul y es una de las mejores horas para sacar fotos, es una de las horas más puras, ahora y a la mañana temprano se da exactamente lo mismo, ¿sí? Otro consejo fundamental que te puedo dar es, cuando vayas a sacar las fotos, tirá el ISO lo más abajo posible, ¿sí? Y otro consejo, si podés tener un trípode, mejor. Ahora, si no, bueno, lo vamos a hacer a mano alzada como lo estoy haciendo yo con la cámara en la mano. Acordate la correa de seguridad, ya te lo mostramos en un video que habíamos hecho antes, ¿sí? La correa de seguridad siempre acá. Otro consejo que te puedo dar es sacar varias fotos, saca muchas y después vas a ir eligiendo la mejor y la vas a editar y vas a dejar como vos querés. Es preferible tener a después lamentar no haber sacado. No te quedes sin tu atardecer, saca las fotos y bueno, esperamos que estos consejos te hayan gustado. Dejanos tu comentario, qué otro secreto vos tenés para sacar y danos like a este video, por supuesto, seguinos, si no te suscribiste, suscríbete y no te vas a perder ninguna de nuestras novedades. Así que, bueno, a seguir boteando y nos vemos en la próxima entrega de nuestros MG Tips.